Hola a todos. A continuación les hablaremos sobre el análisis de datos en la investigación cualitativa. Esta exposición fue elaborada por Andrea Gómez, Dayana Sierra e Iris Jaimes, de noveno semestre de Psicología. Análisis de datos cualitativos. La acción esencial de este consiste en que recibimos datos no estructurados a las cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y las narraciones que hacen los participantes, las narraciones que aportan los participantes junto con las experiencias que estos también tengan. Cuando hablamos de los propósitos centrales del análisis cualitativo, nos referimos a que los investigadores, primero, deben explorar los datos. Segundo, deben imponerles una estructura, organizando estos en unidades y categorías. Tercero, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, como también las vivencias que se tienen dentro de la investigación. Cuarto, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, interpretarlos y también explicarlos en función del planteamiento del problema. Quinto, comprender en profundidad el contexto que rodea los datos, dónde se está construyendo esta información, dónde se están recabando estos datos. Sexto, reconstruir hechos e historias. Séptimo, vincular los resultados con el conocimiento disponible adquirido de los participantes y del entorno donde están haciendo la investigación. Y octavo, generar una teoría fundamentada en los datos. Y ahora algunas características que definen la naturaleza del análisis cualitativo. El análisis es un proceso ecléctico que concilia diversas perspectivas dependiendo del investigador y sistemático más no rígido. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, las percepciones, como ya lo decía, la percepción que tenga el investigador, los sentimientos y las experiencias que estos también obtengan en la investigación. La interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que podrían realizar otros investigadores, o sea, otros investigadores podrán recabar datos diferentes o similares a los que ya obtuvieron, lo cual no significa que una interpretación sea mejor que la otra, sino que cada quien posee su propia perspectiva o sus propias miradas frente a la investigación. Como cualquier otro tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual, va de acuerdo al contexto y no es un análisis que se haga paso a paso, sino que consiste en estudiar cada dato que se recaba en sí mismo y en la relación que éste tenga con los demás. Es como armar un rompecabezas, que cada pieza debe encajar con otra. Es un camino con rumbo, pero no en línea recta, pues continuamente nos movemos, vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos. Se interpretan y se le encuentra un significado y esto permite ampliar la base de datos conforme sea necesario por el investigador. La interacción entre la recolección y el análisis nos permiten mayor flexibilidad en la valoración de los datos y la adaptabilidad cuando los elaboramos. También el investigador analiza cada dato que por sí mismo tiene un valor y deduce similitudes y diferencias con otros datos que éste tenga con otros datos. Existen dos tipos de reflexiones e impresiones en el análisis cualitativo. La primera de ellas es reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial. En esta, el investigador realiza diversas observaciones del ambiente, las cuales anota junto con sus impresiones en la bitácora de campo. También analiza si el ambiente y la muestra son pertinentes en relación con su planteamiento y hace los cambios que él crea necesarios. En las reflexiones e impresiones durante la inmersión profunda, en este se hacen observaciones que van enfocándose a responder el planteamiento. Las pláticas son cada vez más dirigidas y las anotaciones cada vez más completas. Y en ocasiones esto depende de la investigación en particular que esté haciendo el investigador.
En el análisis detallado de datos, la forma específica de analizarlos varía según el diseño de investigación seleccionado por el investigador. Ya puede ser una teoría fundamentada, estudios de caso, diseños etnográficos o fenomenológicos. Cada método marca unos lineamientos para el proceso de análisis, ya que los resultados que se buscan siempre son distintos. Sin embargo, hay un análisis común en todo estudio cualitativo, que es generar categorías o temas. Organización de los datos y la información. En esta se hace la revisión de todo el material y la preparación de los datos para el análisis detallado. Se organizan los datos e información que se haya recolectado. Se determinan criterios de organización, cómo va a ser la organización de estos datos y se organiza estos datos de acuerdo con los criterios que ya haya tenido el investigador y los participantes. Bitácora de análisis. La bitácora tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las reacciones del investigador al proceso. Esta contiene fundamentalmente 3 anotaciones. La primera de ellas es sobre el método que se utilizó. En esta se describe el proceso y todas las actividades realizadas dentro de la investigación. La segunda anotación nos habla sobre las ideas, los conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo dentro de la investigación. La tercera anotación es en relación con la credibilidad y la verificación del estudio, para que cualquier otro investigador pueda evaluar el trabajo que se está realizando. Surgimiento de unidades de análisis y codificación abierta. En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una descripción más completa de esto. Se resumen, se elimina la información irrelevante y se realizan análisis cuantitativos elementales y finalmente se trata de entender mejor el material analizado. La codificación tiene 2 planos o niveles. En el primero está la codificación abierta. Se codifican las unidades, los datos en bruto, en categorías. En el segundo, se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones. Esto nos lo dice Saldaña en el 2012. En el primer nivel es una combinación de varias acciones. Identifican unidades de significado, categorizarlas y analizarlas, los códigos a las categorías. La codificación cualitativa. Existen códigos y categorías. Los códigos surgen de los datos van mostrándose y se capturan en categorías. Se usa la codificación para comenzar a relevar significados potenciales y desarrollar más ideas, más conceptos e hipótesis. Se va comprendiendo lo que sucede con los datos. Ahí se empieza a generar un sentido de entendimiento respecto al planteamiento del problema en la investigación. En las categorías se forman comparando los datos, pero en este nivel no se combinan ni se relacionan los datos. Todavía no se interpreta el significado subyacente en ellos. En la codificación abierta se trata intensivamente una unidad por unidad. Como nos dice Coleman y Unruh en el 2005, la codificación en el primer nivel es predominante, concreta y consiste en identificar propiedades de los datos. Técnicas para generar categorías. Estas son denominadas de diferentes formas, como categorías, expresiones, unidades temáticas, conceptos, etiquetas, códigos o temas. Una técnica sencilla que podemos encontrar para producir categorías es la de agrupamiento, en donde primero vamos a anotar temas vinculados al planteamiento mencionados en las entrevistas o grupos o bien destacados en las observaciones y documentos. Luego vamos a señalar cuáles son las más comunes, que se repiten una y otra vez, cuáles son las más distintivas, muy relacionados con el planteamiento y cuáles solamente se mencionan una o pocas veces y estas últimas se descartan. Posteriormente vamos a agrupar los temas y esto se ilustra gráficamente en la siguiente tabla.
Ryan y Berna en 2003 dividen las técnicas en dos, técnicas de escrutinio y técnicas de procesamiento. Entonces, cuando se trata de un material escrito, se buscan categorías examinando textos o se destacan frases claves o segmentos con marcadores de diferentes colores cuando se realiza manualmente, o bien se establecen categorías en el programa de análisis cuando las realizamos en una computadora. Técnicas de escrutinio. Veamos algunas técnicas de escrutinio como las repeticiones, que esta es una de las maneras más fáciles de identificar categorías. Cuando una unidad o idea se repite frecuentemente, puede significar que representa una categoría, como por ejemplo, si en una entrevista sobre las razones para laborar en cierta empresa, el participante menciona varias veces ideas asociadas como al dinero, a los ingresos, aquí resulta claro que hay una categoría que es el factor económico. Conceptos locales o usados frecuentemente en el contexto del estudio. Estas son expresiones muy reveladoras en el contexto analizado y pueden implicar categorías por su significado profundo para los participantes. Son códigos en vivo que muchas personas utilizan cuando quieren poner algo en relieve. Esta es una manera útil de encontrar categorías en mensajes presentes en las redes sociales de Internet. Otra técnica serían las metáforas y las analogías, que las personas frecuentemente representan sus pensamientos, conductas y experiencias a través de analogías y metáforas, lo cual ayuda a localizar categorías con significado. Las transiciones. Estas son cambios que ocurren de manera natural en las conversaciones e interacciones que pueden constituir marcadores de categoría. En los textos se trata de párrafos nuevos y en el lenguaje verbal también los cambios en el tono de voz, las interrupciones o la presencia de ciertas frases que pueden implicar transiciones y marcadores. Similitudes y diferencias. Entonces, similitudes entre pasajes, unidades, segmentos del lenguaje verbal y no verbal pueden indicar categorías. Cuando un pasaje es similar a otros, es probable que se presente una categoría. Los conectores lingüísticos y adverbios, pronombres o similares. Estos son útiles para encontrar categorías y establecer relaciones entre ellas. Una manera de localizar categorías es buscando las palabras no, nunca, ninguno o sus opuestos. Los investigadores pueden descubrir categorías buscando grupos de palabras y mirando los términos que las conectan. Datos perdidos o no revelados. En lugar de que el investigador se pregunte qué hay aquí, también pueden pensar en qué falta, qué está ignorando o ha perdido, lo que no se menciona. Es importante estar atentos a lo que los participantes evaden intencional o no intencionalmente. El material vinculado a la teoría. Los investigadores siempre están interesados en cómo sus datos cualitativos iluminan el conocimiento de los fenómenos estudiados y generan teoría. Se debe examinar el ambiente o contexto, las perspectivas de los participantes y sus percepciones y lo que piensan de otras personas, objetos, procesos y relaciones, así como las condiciones, interacciones y las consecuencias de los fenómenos estudiados y ordenarlas en teorías. Las técnicas de procesamiento se encuentran las siguientes. El corte y la clarificación. Esta consiste en identificar expresiones, pasajes o segmentos que parecen importantes para el planteamiento y luego juntarlos conceptualmente. Listas de términos y palabras clave en contexto. Aquí se trata de identificar palabras que utilicen los participantes de manera recurrente. Esta técnica es similar a la primera, que es la repetición, pero ahora en vez de unidades o ideas se trata de conceptos. Ocurrencia de palabras, o también conocido como colocación, este se basa en la idea de que el significado de una palabra está relacionado con los conceptos a los que está conectada. Y por último, la metacodificación. En esta se examina la relación entre las categorías sugeridas por estudios previos, como el marco teórico, para descubrir otras potencialmente nuevas y temas. La técnica requiere de un conjunto de unidades o datos como párrafos, textos completos, imágenes o entre otros. La selección de técnicas. Aquí ninguna técnica por sí misma es mejor que la otra. La selección depende de varios factores como el tipo de datos, textuales, verbales, visuales, entre otros, la pericia requerida, el volumen de los datos y el número y tipos de categorías y temas por generar. Describir las categorías codificadas que emergieron o codificar los datos en un segundo nivel o central.
la codificación axial y selectiva. Esta consiste en describir e interpretar el significado profundo de las categorías, lo que se denomina codificación selectiva. Recomienda recuperar al menos 3 ejemplos de unidades para justificar cada categoría. Esta actividad nos conduce a examinar las unidades dentro de las categorías, las cuales se disocian de los participantes que las expresaron o de los materiales en donde surgieron. Aquí podemos observar un ejemplo sobre la importancia de una tienda departamental para el centro comercial, en donde se dan 3 ejemplos de unidades para justificar cada categoría. Para comparar categorías se identifican similitudes y diferencias entre ellas y se consideran vínculos posibles entre categorías. En la recuperación de unidades, además de ayudar en la comprensión del significado de la categoría, sirve para los contrastes entre categorías. En la comparación entre categorías en cuanto a las similitudes y las diferencias ocurre entre significados y segmentos, como lo podemos observar en la figura 14.12. Para cada categoría se recuperan 3 segmentos, pero a veces pueden ser menos o en otras más. A fin de que resulte menos compleja la comparación múltiple, conviene iniciar contrastando categorías pares, pero con el método de comparación constante, como lo podemos observar en la figura 14.13. Entonces, en este punto del análisis, la meta es integrar las categorías en temas más generales y centrales, o sea, las categorías con mayor amplitud conceptual que agrupen a las categorías emergidas en el primer plano de codificación con base en sus propiedades, que es la codificación axial. Entonces, por medio de la codificación en un primer y segundo plano, como es la inicial y la central, los datos continúan reduciéndose hasta llegar a los elementos centrales del análisis. Aquí, cada paso disminuye el número de códigos. Entonces, nos queda claro que en el análisis cualitativo no implica resumir, sino avanzar paulatinamente en la interpretación a niveles más abstractos. Generar hipótesis, explicaciones y teorías. Para completar idealmente el ciclo del análisis cualitativo se debe producir un sistema de clasificación y presentar temas y teoría. Con la finalidad de identificar relaciones entre temas debemos desarrollar interpretaciones de estas. Entonces debemos encontrar sentido y significado a las relaciones entre temas y podemos apoyarnos en diversas herramientas para visualizar tales relaciones. Una de estas herramientas es el diagrama de conjuntos o mapas conceptuales. Existen diferentes clases de mapas o diagramas como los históricos, que donde se narran secuencias de hechos, cambios ocurridos en una comunidad u organización, los sociales, que se precisan los grupos que integran un ambiente, una organización o una comunidad, y los relacionales, que es donde se expresan o explican cómo se vinculan conceptos, individuos, grupos u organizaciones. Las matrices, que son útiles para establecer vinculaciones entre categorías o temas o ambos. Las metáforas. Esta es una herramienta muy valiosa para extraer significados o captar la esencia de las relaciones entre categorías. También el establecimiento de jerarquías de problemas, causas, efectos o conceptos, los calendarios, fechas claves, días, criterios, etc. Y otros elementos de apoyo como fotografías, videos, entre otros. ¿Cuándo debemos dejar de recolectar y analizar datos? ¿En qué momento concluir el estudio? Son 2 de los indicadores fundamentales. Primero, cuando se han saturado las categorías y no encontramos información novedosa. Y el segundo es en el momento en que hayamos respondido al planteamiento del problema y generado un entendimiento sobre el fenómeno investigado. Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora. Hoy en día se cuenta con diferentes programas que sirven de auxiliares en el análisis cualitativo. Estos facilitan la tarea de los investigadores, mas no sustituyen el análisis creativo y profundo que éste tiene. A continuación, algunos programas que más se utilizan en el análisis cualitativo. Está el Atlas T. Es un programa desarrollado en la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Hofer para segmentar datos en unidades de significado y codificar datos. El investigador agrega los datos o documentos primarios, que pueden ser textos, fotografías, audios o videos, y con el apoyo del programa los codifica. Realiza conteos y visualiza la relación que el investigador establezca entre las unidades, categorías, temas, memos y documentos primarios. Este programa ofrece diversas perspectivas o vistas de los análisis.
Programa Ethnograph. Este programa identifica y recupera textos de documentos. Aquí las búsquedas en la base de códigos pueden ser expresados en un carácter, una palabra o en términos múltiples. Los esquemas de codificación suelen modificarse. Guarda memos, notas y comentarios. También los incorpora al análisis. Programa en vivo. Este programa es útil para construir grandes bases de datos estructuradas jerárquicamente, que puede agregar documentos para ser analizados. También codifica unidades de contenido como textos y otros materiales, con base en el esquema diseñado por el investigador. Localiza los textos por carácter, palabra, frase, tema o patrón de palabras, incluso por hojas de cálculo de variables. También una de sus fortalezas es crear matrices. Programa Decision Explorer. Esta es una excelente herramienta de mapeo de categorías. El investigador puede visualizar relaciones entre conceptos o categorías en diagramas. Es el investigador quien introduce las categorías y define sus vinculaciones. Decision Explorer las muestra gráficamente. Asimismo, realiza un conteo de la categoría con mayor número de relaciones con otras categorías. Cualquier idea la convierte en concepto y la analiza. Es muy útil para visualizar hipótesis y la asociación entre los componentes más importantes de una teoría. En la imagen pueden observar otros programas que se pueden utilizar en este tipo de análisis cualitativo. Prácticamente todos estos software sirven para las etapas del análisis: codificación en un primer plano y en un segundo plano, interpretación de datos, descubrimiento de patrones y generación de teoría fundamentada, además de que nos ayudan a establecer hipótesis. Asimismo, todos recuperan y editan texto, lo mismo que enumeran líneas o unidades de contenido. La tendencia es que logren incorporar todo tipo de material al análisis, ya sea texto, video, audio, esquemas, diagramas, mapas, fotos, gráficas, etc. Existen unos elementos que facilitan decidir qué programa de análisis cualitativo utilizar. Hay que tener en cuenta la facilidad de utilización de este, la variedad de tipos de datos que acepta, ya sea fotos o textos, la revisión de textos que permitan memos o notas para agregar sobre el análisis, la codificación que pueda generar o desarrollar códigos, la capacidad de análisis y valoración, la vinculación con otros programas cualitativos, las interfaces con otros proyectos, es decir, la posibilidad de que más de un investigador analice los datos y el programa pueda unir estos diferentes análisis. En el rigor de la investigación cualitativa se presentan los siguientes términos. La dependencia. Esta es una especie de confiabilidad cualitativa. Wu y Lincoln la denominaron consistencia lógica. Al igual que otros autores, la definen como el grado en que diferentes investigadores que recolectan datos similares en el campo y efectúan los mismos análisis generan resultados equivalentes. También involucra los intentos de los analistas por capturar las condiciones cambiantes de sus observaciones y del diseño de investigación. Taylor y Francis señalan las siguientes recomendaciones para alcanzar la dependencia. Primero, evitar que nuestras creencias y opiniones afecten la coherencia y sistematización de las interpretaciones de los datos. Y segundo, no establecer conclusiones antes de que todos los datos sean considerados y analizados y se alcance la saturación. Credibilidad, también llamada máxima validez. Se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. Aquí el investigador se tiene que hacer la siguiente pregunta. ¿Hemos recogido, comprendido y transmitido en profundidad y con amplitud los significados, vivencias y conceptos de los participantes? La credibilidad tiene que ver también con nuestra capacidad para comunicar el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes. También se tiene en cuenta la transferencia.
Esta se refiere a que el usuario de la investigación determine el grado de similitud entre el contexto del estudio y otros contextos. Para que la posibilidad de transferencia sea mayor, es necesario que la muestra sea diversa y los resultados, temas, descripciones, hipótesis y teoría se convaliden si emergen en muchos más casos. Cabe resaltar que en todo el proceso de análisis debemos tener en mente el planteamiento original del problema de investigación, no para poner una camisa de fuerza a nuestro análisis, sino con la finalidad de que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos.